Sí, la experiencia del Game Jam ha estado muy bien. Ha sido online, así que cada uno puede trabajar en su entorno de trabajo favorito, aunque eso no es el tema principal de una Game Jam. El tema de una Game Jam sería estar todos en el mismo edificio trabajando a la vez. Pero en general la experiencia ha sido buena. El tema, aunque algo raro, por decirlo así, algo ha sido muy interesante de trabajar con él. Y un consejo que daría es soñar a lo grande, pero no tengáis una scope tan grande para hacer el juego. O sea, daros cuenta del tiempo que tenéis, que es muy complicado, todo el mundo se pasa de scope, pero escoger algo sencillo e implementarlo, y cuando tengáis algo jugable, a partir de ahí pulirlo, porque todo el mundo quiere sacar el mejor juego y sacar lo máximo, pero al final lo que importa es que el juego sea jugable y que esté bien cerrado. Yo creo que ahora el arte tradicional como que es mucho más difícil ganarse la vida o trabajar de ello, tienes que tener mucha suerte, ser muy bueno, pero principalmente también suerte porque es muy competitivo, hay mucha gente que se dedica a ello, etc. Entonces como que al ir a un ámbito más digital hay más salidas, porque ahora mismo hay páginas web que necesitan artistas, hay publicidad, hay anuncios, consumimos, aunque no nos demos cuenta, diariamente mucho arte digital. Entonces, el mundo de los videojuegos considero que es un medio digital que nos permite expresarnos de un modo parecido a como lo haríamos tradicionalmente. Es decir, podemos crear mundos fantásticos o ilustraciones espectaculares y que sirvan como concept art o modelos 3D, etcétera, etcétera. Y nos da como una libertad creativa mucho más amplia que nos darían otros sectores del arte digital como publicidad, por ejemplo. El tema del modernismo creo que es un muy buen tema para hacer videojuegos. Lo primero que se nos ocurrió cuando nos salió ese tema, yo pensé en Invisimals. Tiene un de esto de Gaudí, muchas cosas con los colores, juega mucho con esas cosas para capturar los bichos, que también es un juego desarrollado aquí en Cataluña, en Barcelona, por Novarama. Entonces pensamos en ese juego y decidimos que los colores tenían mucha importancia. Entonces el modernismo es algo que no se usa del todo, y menos de aquella época, pero creo que es algo que impulsa bastante y que es muy bueno que la gente pueda mirar atrás y ver como el modernismo. Bueno, la Game Jam, yo creo que la duración, para mí, como es mi segunda, ha sido perfecta. 2 días creo que ha sido... Es que la primera fue 2 días que yo presenté, era un poco corta. O sea, ahora nos ha dado tiempo más para desarrollar, balancear cosas, aunque tiene problemas, pero nos ha dado mucho más tiempo, las cosas están mejor acabadas. Por ejemplo, pulir un juego es lo más importante para una vez enseñarlo, aunque falta mucho por pulir, pero creo que es una de las cosas más importantes. Y tanto nosotros preguntábamos cosas por Discord a la gente que organizaba, todo eso ha ido perfecto, no tenemos ningún problema con ellos, creo que la Game Jam ha estado muy bien. Desde los organizadores nos gustaría transmitir nuestro agradecimiento a todo el CITEM, a todos los profesores, a los alumnos por participar y en especial también al Ayuntamiento de Terrassa y a la Fira Modernista por dar la visibilidad a nuestros alumnos, a nuestros participantes y a dar el apoyo tanto con premios como en su página web y demás por todo. Y esto ha sido todo. Hasta la próxima Jam.